Una vez que tengamos creada nuestra tabla dinámica, podemos realizar ciertas acciones sobre ella. Una muy interesante sería, por ejemplo, estando sobre la tabla, cambiarle el nombre a la tabla, para que tenga un nombre mucho más descriptivo que el que le pone Excel por defecto. Si nos vamos a la ficha Análisis de tabla dinámica, en la opción Tabla dinámica tenemos aquí el nombre que le ha puesto, en este caso Tabla dinámica 3. Este nombre podemos cambiarlo. Por ejemplo, vamos a ponerle Ingresos Estados. ¿Vale? Para saber que ahí está guardado ese dato. Otra opción que a veces nos puede resultar interesante es la de mover una tabla dinámica. Aquí, si pulsamos esta opción, vemos que nos deja mover la tabla dinámica dentro de nuestra misma hoja de cálculo seleccionando una ubicación nueva o en una hoja de cálculo nueva. Vamos a moverlo, por ejemplo, dentro de la misma hoja a otra ubicación. Seleccionamos otra ubicación, le damos a aceptar y lo mueve. Ahora nos faltaría hacer las columnas más anchas. Otra opción que podemos hacer es, en vez de utilizar esta parte de mover tabla dinámica, es seleccionarla toda la tabla. Por ejemplo, para seleccionar toda la tabla cuando es muy grande, si no queremos ir arrastrando con el ratón, podemos pulsar Control-Shift, flecha hacia abajo y flecha hacia la derecha. Y seleccionamos toda la tabla. Podemos también cortar, ir a otro emplazamiento y darle a pegar, ¿vale? Y movemos nuestra tabla dinámica con las teclas Control X, Control V. Si quisiéramos copiarla, pues con Control C. Otra forma de seleccionar toda la tabla es pulsando Control E. ¿Vale? De esta manera, estando el cursor dentro de la tabla, pulsamos Control E y se selecciona toda la tabla. Estas acciones es importante que sepamos que no desconectan la tabla de lo que es el origen de datos, ¿vale? Sigue estando ligado al origen de datos que da nuestra tabla con la información. Si lo que queremos es realizar un copiado de la tabla y a su vez desconectarla del origen de datos para que no se actualice, tendríamos que seleccionar toda la tabla, darle a copiar, o Control C, y a la hora de pegar tendremos que pegar solo los valores. Así como veis ahora mismo, ha cambiado el aspecto de la tabla y está desconectada. Ahora veremos cómo realmente sí que está desconectada. Mirad, cuando creamos una tabla, podemos actualizar su información. Vamos a la ficha de análisis de tabla dinámica y si se hubieran actualizado los datos, aquí tenemos el botón actualizar, que actualizarían los datos. Vamos a cambiar algún dato de los orígenes de compra. A ver, vamos a actualizar, por ejemplo, Baja California. Estado Baja California, vamos a modificar un dato de aquí, vamos a subirle, por ejemplo, unos ingresos, vamos a subir la cantidad de productos vendidos a 40 para que se actualicen los ingresos. Y ahora veis, aquí no se ha actualizado, pero cuando venimos a análisis de tabla, le damos a actualizar, veis, se ha cambiado ese valor. Se ha cambiado ese valor solo en la tabla de la izquierda, que es la que está conectada al origen de datos. La tabla derecha estaba desconectada del origen de datos, por eso sigue conservando el valor antiguo de los ingresos para Baja California. También tenemos que tener en cuenta un par de cositas a la hora de crear nuestra tabla dinámica. Esto es un recordatorio. Si el origen de datos es un rango, si en ese rango se sigue insertando debajo datos nuevos, los cambios no se van a ver reflejados en nuestra tabla dinámica, porque la tabla dinámica se basa solo en ese rango. Sin embargo, cuando el origen de datos es una tabla, ¿vale? Una tabla como tal, como objeto tabla, ¿vale? Que aquí nos aparezca como que es una tabla, ¿vale? Es un objeto tabla. En este caso, cuando insertamos datos nuevos en las filas de abajo, registros nuevos, sí que nos aparecerán reflejados en nuestra tabla dinámica. Otra opción muy interesante para asegurarnos que nuestra tabla dinámica siempre está actualizada es seleccionarle una opción en la pestaña Análisis de tabla dinámica. En opciones de tabla tenemos
en la ficha datos una opción que pone actualizar al abrir el archivo. Pulsaríamos esta opción y cada vez que abrimos nuestro archivo de Excel con la tabla dinámica se actualizaría cogiendo de nuevo los datos del origen de datos y actualizando lo que es la tabla. Pulsamos aceptar. Si nos hiciera falta, no va a ser el caso, ya lo veremos en otros vídeos, pero si nos hiciera falta también podemos cambiar el origen de datos. Ahora mismo el origen de datos es nuestra tabla 1, pero si quisiéramos cambiarlo, podríamos cambiarlo sin problema en esta opción, sin tener que crear una tabla dinámica nueva, sino con la misma tabla dinámica le damos a cambiar origen de datos y aquí seleccionaríamos el nuevo origen sin ningún problema, ¿vale? Hay una opción aquí, acceso rápido. Sin más, espero que este vídeo os haya sido de utilidad sobre algunos truquitos de modificar o mover las tablas dinámicas. Y nada, seguiremos subiendo nuevos vídeos sobre tablas dinámicas más avanzados. Espero que os suscribáis al canal para poder recibir el aviso de manera inmediata.